Hola, hola. Voy a comenzar con lo que es la tercera diapositiva de lo que es el bloque de videos de biomecánica y ahora esta va a ser la perspectiva de la biomecánica y vamos a ver de qué se trata. La biomecánica, recuerden que es una área que es interdisciplinaria o multidisciplinaria, el cual depende de más áreas pues para darle entendimiento a lo que se quiere estudiar. Se conceptualiza como una ciencia interdisciplinaria situada a mitad de camino entre las ciencias básicas y las tecnologías aplicadas, donde se incide en el carácter interdisciplinario y aplicado de la biomecánica. En la actualidad, la biomecánica se aplica a diferentes campos y con distintas metodologías, que es lo que les decía, una de muchas que hay es el entrenamiento, que es lo que nos interesa en este canal, principalmente, pero yo lo voy a hacer más amplio conforme vaya avanzando para que vean la importancia de estas áreas si es que les interesa desarrollarlas. El desarrollo alcanzado por la biomecánica en la segunda mitad del siglo XX obedece a su progresiva aplicación en tres ámbitos en concreto. Vamos a tener lo que es el ámbito médico, el ocupacional, que es la vida diaria, y el deportivo. Si pasamos a lo que es el área médica, aquí el objetivo muy simplificado es analizar las patologías que aquejan al cuerpo humano para alcanzar soluciones posibles de evaluar. Una aplicación directa de la biomecánica se realiza principalmente sobre el campo de la rehabilitación después de haber sufrido accidentes o lesiones. Aquí es importante recalcar que las lesiones también pueden presentarse por enfermedad y en este caso accidentes, y pues en el entrenamiento puede ser por muchas causas, puede ser accidentes o también por no saber hacer cargas adecuadas permitiendo descansos completos, y eso te puede llevar a la lesión. Si nosotros llevamos lo que es la biomecánica a la parte médica, seguramente han visto esto, que son las prótesis de rodilla, el cual pues suceden porque el cartílago, que es la parte distal pues, de los huesos, se desgasta, eh, principalmente pues vamos a suponer que por la edad, pero hay más razones. Por ejemplo, en el entrenamiento, en un ámbito que tengo bastante experiencia es en la danza, como los bailarines tienen hipermovilidad y no tienen la capacidad, no se les enseña, más bien, no se les enseña a tener las rodillas en posiciones neutras, sus carreras se pueden echar a perder a nivel profesional en danza por la sobrecarga y el desgaste del cartílago pues del fémur. Y cuando llega esto, pues empieza la inflamación y el dolor es bastante intenso, para lo cual pues una de las posibles soluciones es el reemplazo de rodilla completo, que sería pues el menisco, estas placas como de no sé qué metal sea, para hacer la función, que cumpla la función de lo que es una rodilla pues natural, pues se hace artificialmente, el cual pues te reduce la capacidad de utilizar tu rodilla al 100 como si fuera de forma natural. Esta es prácticamente una aplicación muy directa en lo que es en el área médica, cual corresponde a prótesis de rodilla. Si nos vamos ya al área un poco más hacia lo que es deportivo, aquí también hay prótesis. Yo creo que si han visto a los corredores que son que no tienen una o dos piernas, que les ponen este tipo de, pues, de piernas artificiales o prótesis, el cual pues les permite recrear el movimiento de lo que es la marcha, o si ya lo llevan a la competición, pues correr sprints o lo que vayan a correr. Aquí quiero que vean esta imagen de aquí de lo que son las prótesis de pierna, como tienen diferentes formas dependiendo en donde sea pues el corte o la amputación de como haya sido, eh, justamente de los diferentes distancias o niveles de la pierna, y eso complica muchísimo, eh, digamos, bueno, no sé si muchísimo, pero sí hace muy diferente el movimiento y los cálculos tanto del material que se debe hacer, de sus movimientos, como ya la implantación o el uso ya en la práctica de lo que son las prótesis. No es lo mismo tener, digamos, el corte abajo de la rodilla que por completo toda la pierna te la hayas llevado por la razón que sea.
Aquí involucra mucho pues también de mecánica de materiales para que el material sea resistente a lo que se necesite. Por ejemplo, no es lo mismo la prótesis de pierna para caminar que para correr, se hace muy diferente. Y si se fijan, la de correr no tiene una forma como muy anatómica o muy parecida a la pierna, sino es como más como un arco que está muy bien diseñado para las necesidades de lo que se va a usar. Si nos vamos al área ocupacional, aquí en donde se analiza la relación mecánica entre el cuerpo humano y los elementos con los que interactúa en distintos ambientes, como pues en laborales, docentes, domésticos o de ocio, para adaptarlos a sus necesidades. La ergonomía es el campo fundamental para conseguir alcanzar estos objetivos. Hay unas bibliografías que me leí que justamente hablan de la ergonomía, que es muy importante considerarla en cuestiones laborales donde, digamos, el principal uso de tu desempeño a la hora de trabajar es tu cuerpo, es decir, utilizas mucho esfuerzo físico para moverte, es muy importante para prevenir lesiones crónicas, pues ahora sí que a la hora de que estés trabajando. Cuando estás mucho tiempo sentado, pues es muy importante el uso de sillas ergonómicas. Es un ejemplo muy claro que todo el mundo puede entender. A nivel ergonómico, las sillas ergonómicas, como lo pueden ver del lado izquierdo, están calculadas, realmente están calculadas, están diseñadas para tener esa capacidad de soporte cuando estás mucho tiempo sentado o para que lo vayas a utilizar. Y el ejemplo muy claro, que es evidente, que ya lo pueden ver en todos lados, son las sillas gamer. Que lo único que hacen es ponerlas con luces que se vean estéticamente bien, pero son muy poco ergonómicas. Realmente estas sillas no tienen ningún estudio sobre lo que es pues ergonomía, esta cuestión de darle soporte al cuerpo para que las cargas se repartan de forma uniforme y pues no te estén generando algún problema. El estudio en esta área de lo que es ergonomía, lo que es el área ocupacional de la vida diaria, es también muy compleja. Se hacen muchos cálculos, se hacen muchos estudios de materiales, por ejemplo, de esfuerzos, aquí involucra mucho de lo que es biomecánica, pero ya del tejido orgánico como tal, tendones, músculos, huesos, qué es lo que pasa sobre el cuerpo cuando aplicas una carga y cómo se deforma, qué es lo que pasa. Eso también se los voy a explicar, es muy importante a nivel de salud y más para la gente que pasa mucho tiempo sentado. Pasemos ahora al área de biomecánica deportiva, en donde se estudia la práctica deportiva para mejorar el rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento, diseñar complementos y materiales deportivos. En mi caso, este es como el área que más me interesó al mezclar lo que es ciencias del deporte y mi carrera, porque me gusta mucho la actividad física, el deporte, y yo mezclé estas dos para empezar a dedicarme a lo que es docencia y pues solucionar cosas o comunicar cosas que es muy difícil que alguien realmente explique, porque sí se necesita una formación muy larga para explicar pues cosas muy complejas que son muy importantes, y ese nivel técnico o muy científico como haces que la gente lo entienda y lo pueda llevar a la práctica. Los objetivos que se plantean desde lo que es la biomecánica deportiva, que es lo que nos interesa más por el momento, ha ido evolucionando desde sus inicios. Aguado en 1997 establece un espectro amplio en cuanto a objetivos de la biomecánica deportiva, fundamentado en 3 bloques. Tenemos lo que es la relación directa con el deportista, en el bloque 2, relación con el medio, o sea, pues el entorno donde estás, y la relación con el material deportivo, pues es todos los implementos que se utilizan. Aquí, como pueden darse cuenta, está subdividido, por lo cual es muy amplio todo esto y es lo que está resumido, pero para que se den una idea, tienen deportes, bueno, el deportista, el atleta, el sujeto, la persona, el alumno, como quieran ver, el medio en donde estás y los materiales que vas a utilizar. Ya las principales líneas de investigación a las cuales contribuye la biomecánica deportiva son en el 1, el análisis biomecánico de la técnica deportiva. Seguramente han escuchado mucho eso de la ejecuta los ejercicios con técnicas y no te vas a lastimar y muchas cosas, ¿vale? Aquí pues para eso necesitamos saber pues, las bases del movimiento para poder decir que estamos hablando de técnica.
y pues muy poca gente realmente sabe bajo qué está fundamentado el movimiento aplicado hacia un deporte. Esto pues supone el análisis físico-matemático, como les decía, análisis que muy poca gente hace de los movimientos deportivos para identificar y controlar variables mecánicas que determinan su eficacia. Esto es bien importante porque muchas veces tienen años de experiencia sin haber estudiado algo, y si ustedes profundizan más esos temas pueden mejorar notablemente pues el deporte o el área en el que se encuentren sin necesidad de estar haciendo gran cosa. Como les digo, la parte de biomecánica es de las áreas más rezagadas por la matemática y la física que lleva involucrada. Si pasamos al punto 2, sería el desarrollo metodológico y técnicas de instrumentación. El objetivo es mejorar la instrumentación y la metodología empleada en los estudios biomecánicos. Prácticamente esto es, muy resumido, tener sensores cada vez mejores para medir pues, lo que necesitemos medir en el área deportiva, como pueden ser velocidades, aceleraciones, fuerzas y lo que se les ocurra. Aquí pues también es un poco complejo porque ya tiene la parte tecnológica pues de dispositivos electrónicos, conectarlos hacia la computadora, el celular, aplicaciones, muchas de esas cosas. Así que este es un área bastante buena para cuestiones de que si te gusta el deporte y la programación pues las puedes unir. Y 3, tenemos el modelado y simulación de la técnica deportiva. Se utiliza la informática para mejorar la técnica deportiva mediante la manipulación virtual de variables mecánicas y el análisis de sus posibles efectos sobre el rendimiento. Esta área a mí me interesa muchísimo, es muy divertida porque tienes que hacer el modelado 3D, es decir, dibujar en digital en 3D algo para después animarlo. Sobre eso también puedes pintarlo, texturizarlo, darle voz, que es prácticamente lo que hacen en las películas de Marvel. Se los voy a poner si quieren aquí en la pantalla. Todo eso es modelado digital, donde se une una vez más. Son áreas que son bastante interesantes, que también interviene el movimiento, que pueden mezclar ahora sí que la tecnología, los efectos visuales y un montón de cosas que tienen que ver con cine, y además el ejercicio, el deporte, cuestiones informáticas de programación, todo eso lo unes y pues también lo puedes dar enfoques hacia el entrenamiento, hacia la docencia. Por ejemplo, ya después verán que haré modelos de huesos y eso girando ahí para explicarles cosas, hacia efectos visuales, que es lo que ven en películas, que es bastante interesante, y vean cuántas áreas pueden tocar, que se pueden complementar y son muy divertidas de aplicar. Una de las que más me llama a mí la atención es utilizar estos, se los voy a poner en la pantalla en algún lado, estos trajes de detección de movimiento, que es lo que se utiliza pues en los personajes que ven de videojuegos como Fortnite o todos los de disparos y muchas otras cosas más para facilitar la animación. La animación es el movimiento de esos modelos 3D, pues para que ustedes vean pues un videojuego o muchas cosas. Fíjense todas las áreas bien interesantes que hay. Eso después, si me llego a conseguir uno de esos trajes, les voy a enseñar cómo se utilizan, porque ya empecé a ver cómo ir haciendo mis primeros movimientos ahí animados en modelos 3D. Vamos a tener 4, comportamiento biomecánico del sistema músculo-esquelético. Esto es con el objeto de evitar lesiones, mejorar el rendimiento. Se realizan estudios sobre las respuestas mecánicas de los tejidos biológicos al movimiento y la interacción con el medio. Esto pues es mucho de mecánica de materiales, de ver, pero a nivel biológico, que es tendones, ligamentos, músculos, cuando tú aplicas una carga, cómo se comporta. Y esto es muy importante. Ya verán en la lista de reproducción de flexibilidad la importancia de entender la morfología, es decir, cómo está estructurado un tejido, y en este caso aplicamos una carga de estiramiento y ver cómo se comporta. Pasemos al número 5, lo que es biomecánica aplicada a los deportes para discapacitados. Creo que está más que claro, pero se los voy a leer. Se profundiza en el conocimiento de las peculiaridades de las poblaciones especiales con el fin de incrementar su seguridad y rendimiento en los deportes adaptados. Como les había dicho, todo lo quieren enfocar al culturismo, pero se les olvida que hay muchas poblaciones que pueden entrenar.
Ellos no quiere decir que sean, a mí en lo personal no son discapacitados, son personas que perfectamente tienen la capacidad de hacer algo, simplemente se los tienes que adaptar por la condición en la que se encuentren. Y 6. El diseño de complementos y equipamiento deportivo. Estas áreas pues están más enfocadas al diseño de materiales y muchísimas cosas que tienen que ver con mecánica de materiales, esfuerzos y materiales. Se desarrollan estudios para mejorar los materiales deportivos, de este modo el rendimiento y la seguridad de los deportistas, barras, pisos, pelotas, trajes, lo que se les ocurra que tenga que ver con materiales, pues este es el área donde te puedes también desarrollar si es que te interesa. Pasemos a la siguiente diapositiva, es aquí. ¿Cómo puede un profesor o un entrenador mejorar su habilidad para localizar la causa de los errores de sus pupilos? Porque de todas las áreas que les dije anteriormente, que son 6, pues donde hay más enfoque, digamos, en redes sociales es cómo yo aprendo algo o cómo yo se lo enseño a alguien. En este caso, pues cómo podemos mejorar esta parte. Pues lo que suele suceder, les voy a poner mi caso en específico, pues nos entrenaban así a la hora de hacer gimnasia, gritos y gritos, y cuando estás preguntando pues simplemente no te explican cosa y más gritos, para lo cual pues muchos entrenadores intentan corregir los efectos en lugar de las causas, por lo que un atleta, lejos de mejorar su técnica, la empeora. Y esto no aplica exclusivamente para atletas, puede ser para personas por salud, culturistas, todo lo que tenga que ver con entrenamiento. Aquí es donde es un punto muy importante, porque si ustedes entienden las bases, el movimiento y la relación que hay entre ellas, pues pueden detectar los errores, como ustedes le llaman, mejorar la técnica, pues te lleva más. Y esto a nivel psicológico, pues puedes tener motivado a una persona a que genere adherencia o sea constante, y pues lo mantengas feliz, motivado, logre sus objetivos. Pero la idea es que tú tengas un conocimiento base para que si estás enseñando, pues puedas ahora sí que entrenar bien a alguien sin necesidad de estar gritando o haciéndolo menos porque no le salen las cosas, porque la responsabilidad es tuya como maestro o instructor. Y pues muchas veces es al revés, le echan la culpa al alumno cuando él pues nada que ver. Para esto pues les voy a poner un video. Denme un momento en lo que lo pongo. ¡También hasta los dos! ¡Penetración, carajo! ¡Va! ¡Allá no es aquí! ¡Si él no da bien, se perdió la puta pelota, chica la madre! ¡Punto! ¡Hay un hueco que yo tengo que entrar! ¡Es todo! ¡Mueve, bicho! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Chingada madre, mierda! ¿Qué estás copiando, bolito? 60 putos años de prótesis! ¡Y hago No grabes mejor eso, que güey. ustedes! Mola. ¿Cómo pueden darse cuenta? Si no conocen a este señor, es un entrenador, en ese momento era del Tigres, de fútbol acá en México, de primera división, pues de los equipos que ven en la tele. Como pueden darse cuenta, su genio no es muy pues, tranquilo. Este punto es bien importante porque les digo, cómo haces
que tus alumnos pues aprendan, no hagan lo que tú quieres con respecto al entrenamiento y no llegar a estos extremos, pues estar gritando, estar pendejeando, mentadas de madre. Y pues esto es muy importante a nivel psicológico, pues porque va a determinar un tipo de comportamiento. Fíjense la importancia de estos videos, estas explicaciones. Pasemos a lo que es la respuesta. Pues justamente para evitar este tipo de cosas o para evitar este estrés a nivel de entrenadores, porque recuerden, también son personas, pues la respuesta es por la vía de la biomecánica. Un conocimiento de los principios biomecánicos los capacitan para escoger las técnicas apropiadas y detectar la causa básica de los errores en la ejecución de una técnica, que es lo que prácticamente vieron en el video pues, del Tuca gritando. Esto obviamente va a ser si es el enfoque hacia la enseñanza, donde pues es muy importante porque pues, es la base para que puedas desarrollar algo bien hecho. Así que estas son las áreas donde ustedes pueden más o menos desarrollarse. Por si les interesa, creo que ya se les había puesto, se las pongo una vez más para que las vean. Y en resumen, pues tenemos lo que son las 3 áreas amplias donde pueden desenvolverse si quieren volverse, pues no sé, desarrollar o desenvolverse en la biomecánica, que puede ser la medicina, la ocupacional, que va más hacia la vida en general, salud, ergonomía es un área, y la deportiva, que es la que yo les voy a estar explicando poco a poco y les voy a dar tips para las otras 2. Así que este es el tercer video y pues esperen al que sigue porque poco a poco se va a complicar la cosa. Espero que les sea útil, pues nos vemos, adiós.